Buenas tardes con todos ustedes. Estimados docentes, bienvenidos. Estamos ya transmitiendo en vivo. ¿Sí? ¿Bien? Ahora seguro sí, ahora sí, estamos en vivo. Buenas tardes con todos ustedes, estimados docentes. Bienvenidos a este encuentro tan esperado por muchos docentes de ciencia y tecnología, de educación secundaria, especialistas, acompañantes, docentes de institutos superiores tecnológicos, pedagógicos, universidades, que se han reunido el día de hoy y bueno, están aquí con nosotros acompañándonos para poder compartir estas experiencias, un poco ver esta exposición que tenemos para poder así también ir incrementando nuestras habilidades, nuestras capacidades docentes, ¿no? Reflexionando sobre ellas, pues también ahí viendo las implementaciones que podríamos también tener como algo innovador en nuestra práctica docente en la enseñanza de las ciencias, es decir, para desarrollar competencias. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Estamos aquí con Marlene Gomachagua, docente de EBR. También está con nosotros Carolina Inés Merino, coordinadora de CICEPUC. Techi, Teresa Magdalena, a quien de cariño le decimos Techi, quien también nos acompaña de CICEPUC. Y bueno, esta tarde vamos a tener nosotros pues este encuentro. Una bienvenida a cada uno de ustedes también, colegas, que están conectados de diferentes lugares del Perú, aquellos exalumnos que hemos tenido, bienvenidos hoy en día a este webinar. A nombre de CICEPUC les hago la bienvenida. Y bueno, vamos a tener entonces nosotros en este espacio, como ya veíamos anteriormente, dándoles nuestras bienvenidas y sobre todo en la temática, vamos a compartir con ustedes una experiencia desde el aula, las estrategias que vamos a ir nosotros compartiendo con ustedes de acuerdo a una implementación que hemos tenido desde la virtualidad. Es decir, vamos a empezar con primero evocar un poco lo que fue el inicio de pandemia. Quisiera hacer algo histórico, un poquito del 2020 a la fecha. Nosotros en CICEPUC tenemos ya trabajando todo tipo de actividades para el desarrollo de competencias, ya sea en la planificación, en el manejo de estrategias, en la evaluación desde el 2016 a la fecha de manera ininterrumpida. Sin embargo, en el 2020 hemos tenido nosotros pues este manejo de las competencias, un poco en mucho, no, mejor dicho, un poco en lo que es este conflicto del cómo vamos a abordar, ¿no?, el desarrollo de las competencias en la virtualidad. Este 2020 que empezamos nosotros la pandemia ya teníamos propuestos diferentes cursos y pues a partir de ello teníamos el reto a asumir. Seguíamos con los cursos que habíamos estado ofertando desde un inicio, desde el mes de enero y diciembre incluso del año anterior. Y entonces veíamos que la necesidad de este curso de todas maneras tenía que salir. Ahora les voy a decir qué curso es. Y entonces esto nos llevó a poder pensar en estrategias, cómo poder abordar, porque también nosotros como formadores estábamos con ese conflicto de cómo lograr desarrollar competencias, cómo poder implementar el desarrollo de competencias, continuar con esta labor que venimos realizando desde el 2016 en esta pandemia y cómo continuar con estrategias propias, ¿no?, desde la virtualidad. Y en ese sentido, entonces, vimos la necesidad de incluir ciertas actividades, ¿no?, propias un poco de la presencialidad con la virtualidad, dado que en la enseñanza de las ciencias bastante hace en lo que es el manejo de la experimentación, el centro de ello, y es por eso que el curso que inicialmente se empezó fue el de Indaga mediante métodos científicos, variables y tipos de experimentos. Y de ello voy a presentar algo pequeño para que ustedes puedan tener un poco este historial antes y luego pasamos a la exposición de Marlene, que nos va a dar un compartir de su experiencia personal
como docente en su institución educativa, implementando todo lo que son estas estrategias, desde la virtualidad hasta la presencialidad. Voy a compartir, vamos a tener acá. Bien, vamos entonces, docentes, y bueno, en el preámbulo que les hacía, pues justamente me refería a este curso, el primer curso que nosotros aperturamos en pandemia el 2020 en lo que es en la formación continua en docencia en ciencia y tecnología. ¿Cómo fue que se ejecutó ese taller? Vamos a empezar con una pregunta que nos encamine a cómo fue que se llevó a cabo. Pues justamente en este 2020, ¿no? Como les decía, teníamos el reto de poder acompañar a los maestros, dado que también hay que evocar un poquito, un mes atrás, antes de este curso, en el mes de abril, tuvimos nosotros un seminario, ¿no? De apoyo a los maestros en cuanto a estrategias, de qué estrategias podríamos implementar en la virtualidad, ya que desde el 16 de marzo entramos a lo que era al encierro en casa, ¿no? La separación que tuvimos cada uno de nosotros social, inducidos en todo lo que es este proceso de pandemia, ¿no? Y bueno, tuvimos que guardar una cuarentena y eso nos llevó también a pensar cómo sacar adelante la educación, y en ella la educación en ciencias. Entonces, veíamos nosotros en principio continuar con este curso que se había estado ofertando y poder con ello acompañar más en dos aspectos que veíamos en el seminario primero, que vimos en el mes de abril, y era el tema de las variables y los tipos de experimentos. Para este curso se tomó en cuenta que el inicio era el 16 de mayo y finalizaba el 18 de julio. Se tomó en cuenta aquí lo que eran estos aportes de los maestros que nos dieron en el seminario que tuvimos en abril, perdón. Y en este seminario nos comentaron acerca de las debilidades que tenían todavía los maestros, de deficiencias y lo que querían implementar un poco más. Y era el tema de las variables y los experimentos, es decir, cómo desarrollar experimentos en la virtualidad y cómo acompañar ese manejo de la indagación en la escuela en la virtualidad. Y entonces, a partir de ello se enfocó, el curso duró 60 horas, ¿no? Y fue planificado con objetivos que iban direccionados básicamente a que podamos implementar diversas estrategias. Sin embargo, con todo esto de la virtualidad, pues también en mi caso tenía un poco el temor de cómo llevar a cabo, en dónde y de dónde voy a partir para poder lograr que los maestros sigan desarrollando sus capacidades, ¿no? Docentes y bueno, ahí fue que empecé a pensar en que lo más importante en el aprendizaje es la interacción. Me enfoqué más en esto, la interacción de cara a cara, interacción personal, y de ello el primer día de clases, pues justamente nos encontramos los maestros, quienes también nos acompañaban en la presencialidad, maestros nuevos. El curso tuvo 35 docentes matriculados, ¿no? De los cuales tengo acá sus nombres, y los 35 docentes ese día se conectaron el primer día y bueno, comenzamos a trabajar ahí. Fue algo muy, para todos, emocionante vernos, ¿no? En ese contexto y poder continuar. Era la primera vez, creo que para todos, trabajar de esta manera. Para mí fue todo un reto aprender a utilizar el Zoom en esa época y tener que con ello trabajar de manera colaborativa con los maestros, de manera síncrona, y sobre todo propiciando mucho la interacción entre nosotros, ¿no? En ese sentido, tuvimos nosotros este manejo de primero plantear lo que en esta competencia queremos nosotros desde lo que es el currículo nacional, siempre orientados con el currículo, lo que es la indagación mediante métodos científicos para construir conocimientos, y para ello partimos nosotros de una situación que había planteado los maestros. Esta situación inicial que se planteó fue para que entremos en esa vivencia
y poder asumir roles que los estudiantes asumen en sus escuelas, ¿no? Es decir, bueno, el maestro me reta y yo estoy retado y tengo una situación y tengo que ver cómo lograr dar respuesta a ese problema, a ese reto, cómo voy a ir planteando algunos caminos, métodos, procedimientos, etcétera. En ese sentido, se dio bastante énfasis al manejo de las variables, ya que el curso era de variables y tipo de experimentos, y se dio más énfasis a ello. Entonces, se trabajó bastante, nos ayudó este artículo de José Amiel, que es el de variables y el método científico, se ayudó bastante para poder trabajar, implementar, clasificar las variables, y sobre esto los maestros comenzaron a asumir los roles como lo hicieron sus estudiantes. Es decir, de manera síncrona comenzamos a trabajar interactivamente, ¿no? Mediante un chat del Zoom súper activo, ¿no? Dialogado, en donde también se presentaron actividades. En el caso mío, tuve que trabajar algunas experiencias en casa, dando algunos inicios a los maestros de ideas también, de poder implementar algo así en sus casas. Y lo que pasó fue que en la actividad ya experimental, a partir de la formulación de problema, hipótesis con las variables identificadas, ellos lo que hicieron fue trabajar en sus casas, es decir, comenzaron a implementar sus laboratorios en casa, ¿no? Esto veamos en el mes de entre mayo y junio, inicios del mes de junio. Entonces, nos conectábamos virtualmente de manera síncrona para trabajar y poder así compartir experiencias. Y cada uno prendía sus cámaras para compartir su experimento, su experiencia, y compartir también aquellas ayudas que tenían ellos de repente en casa para poder llevar a cabo su experiencia. Si ustedes ven aquí, en el caso de aquí la maestra Vila, ella tenía materiales porque en la presencialidad que venía con nosotros, ella compró sus propios materiales para trabajar en casa. Esto fue en los talleres presenciales, ya en la virtualidad se agenció. Sin embargo, habían materiales que faltaban, entonces ahí teníamos una reflexión, podemos trabajar con materiales que tenemos en casa, podemos incorporar materiales del laboratorio. Mucho enfaticé en la presencialidad del manejo de instrumentos de medición que nos ayuden sobre todo a dar más precisiones en estas mediciones, como por ejemplo esta balanza que es muy buena, la recomiendo siempre para trabajar, entre otras más como la probeta, etcétera. Sin embargo, no hay mortero, pues nos agenciábamos de algún material en casa, ¿no? Para esta actividad, entonces, también los maestros trabajaron, profesor, aquí está el profesor Vicente, un maestro muy siempre activo en todo lo que es el manejo de la enseñanza de las ciencias, coautor de textos para el Ministerio de Educación, maestro que también se matriculó en el curso. Y bueno, también él aquí trabajando en casa, ¿no? Viendo sus experimentos, desarrollando sus experimentos, trabajando con los materiales, reflexionando también de manera conjunta todos cómo teníamos en casa hay materiales que nos den precisiones, exactitudes y qué hacer, ¿no? Frente a ello para ver las incertidumbres, etcétera. Todo fue muy dialogado. En todo el proceso había mucha apertura, sobre todo con el chat del Zoom, el audio. Fue una participación muy, muy activa de todos los maestros y la verdad que aquí, por ejemplo, el profesor hizo un diseño de su experimento y lo dibujó antes de. Esto no es fácil lograr que los maestros hagan un diseño antes de un experimento. No es tan fácil el poder lograr que puedas idealizar cómo va a ser tu experimento, con qué materiales, etcétera, ¿no? Es todo un proceso creativo, un proceso de poder involucrar también conocimientos sobre la indagación, conocimientos de método científico y sobre todo lo que enfatizábamos más, los tipos de experimentos, ¿no? En ese sentido, se manejó bastante con los maestros la apertura a poder ellos también crear, el poder también proponer, todos de manera conjunta, y al final establecer criterios para poder implementar esto con otros estudiantes en la virtualidad. A lo que también le llamábamos laboratorios en casa, ¿no? En vez de mes de julio, me remonto al mes de junio 2020. Ellos también, a los maestros, desarrollaron entre todas las actividades, lo que es este manejo de la V de GOWI, muy bueno para poder desarrollar esta competencia, sus capacidades, donde cada maestro iba presentando, ¿no? Cómo iba
adecuando esa V de Gowin a lo que eran las capacidades y los desempeños también de esta competencia, ¿no? Esto no lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el Internet como algo establecido, esto es algo creativo de los maestros. Entonces, que ha sido un producto en el cual ellos han involucrado también sus propios contextos, han ido adecuando, si bien es cierto, inicialmente yo les presenté una situación planteada en mi caso desde mi visión, tuvieron la libertad de poder adecuar, contextualizar. Por ejemplo, acá la profesora hablaba acerca de la comida de aniversario del distrito de Pilcomaca, Huánuco. Maestra Vila es de Huánuco, ¿no? Ella se conectó desde Huánuco con nosotros. Entonces, comenzaron ellos a ejercitar también un poco más este manejo de el diseño de las situaciones significativas y cómo se podían adecuar como situaciones de aprendizaje para los estudiantes, para poder involucrarlos más. Y trabajando aquí dos elementos, dos orientaciones pedagógicas del currículo nacional, aparte de la situación, lo que vendría a ser el interés, generar el interés por el estudiante. Este interés que parta de lo que realmente a los estudiantes les gusta, les mueve, ¿no? Y es por ello que la maestra tuvo aquí, por ejemplo, tuvo esta iniciativa. En realidad de todos los 35 tengo todos los productos y no ha sido tan fácil seleccionar porque todos hicieron cosas muy interesantes, muy creativas, muy innovadoras desde sus comunidades que pudieron conectarse con nosotros en aquella época. También tenemos acá en algunos casos, han elaborado su V de Gowin de manera aquí con materiales en casa. Por ejemplo, es una V de Gowin creativa de la profesora Marlene, que está aquí con nosotros, que nos presentó. Ojo, no vamos a encontrar estas Vs así detalladas, me refiero a esa época, vamos al mes de junio del año 2020. Esto fue una innovación, algún cruce, ¿no? De los maestros, de acuerdo a lo que nos da esta estrategia heurística de la V de Gowin, ¿no? Acá también tenemos de la profesora María Fernández, también nos presentó aquí su V, y cada uno te presentaba de esta manera. Obviamente también el material en fotos y en mayor tamaño, perdón, las han ido también presentando. Igual también aquí, miren, lo han contextualizado el acontecimiento de acuerdo a sus comunidades y en ellos manejando. Lo otro era la planificación de la indagación misma en sí para poder trabajar. ¿Cómo hacer para planificar? Porque también este es otro aspecto que no solamente era ver las estrategias, entre tantas que hemos visto, y entonces era aquí algunos maestros tomaron en cuenta como iniciativa, por ejemplo, algunas casuísticas del Minedu para lo que era la evaluación de ascenso, la evaluación para el nombramiento también, es decir, tecnología, cogieron estas casuísticas y comenzaron también así a involucrarlas. Y yo también ahí, bueno, aporté en el acompañamiento, en la retroalimentación, y entonces con eso decidimos trabajar estas actividades. Esta es una matriz que nos ayudó bastante a poder alinear elementos de las capacidades, desempeño, las actividades del docente que podría realizar del docente al estudiante. Siempre centrándonos, entonces, una de las características que tuvimos en este curso fue que nos centramos en el estudiante, en ese enfoque de aprendizaje, ¿no? Que muy claramente el marco del buen desempeño docente nos pone a nosotros en primer lugar, el enfoque de aprendizaje, el enfoque que nos ayuda a nosotros a centrarnos más, a transitar, tal como nos dice, transitar de un enfoque centrado más en el maestro a un enfoque centrado en el aprendizaje del estudiante, ¿no? También hay algunos colegas todavía, lo que no pude en esa época dejar como cortar el cordón umbilical, porque en el currículo nacional no encontramos campos temáticos, y entonces, y es justamente porque en los desempeños ya se está trabajando de manera sistémica, integrada, los conocimientos, ¿no? Entonces, aún así los maestros, profesora, pero el campo temático, bueno, pero igual también se dio énfasis a esta orientación, a la 10ª orientación pedagógica del currículo nacional, trabajar en un pensamiento complejo, y bueno, de manera sistémica, integradora, y entonces ahí también les di la retroalimentación, ¿no? Para que podamos ir trabajando con desempeños articulados, desempeños que lo menos posible fueran precisados, sino desempeños que ayuden a hacer más, a llevarnos a actividades integradoras, ¿no? Sistémicas, porque en las ciencias no podemos separar
el conocimiento. Y en la indagación sabemos que partimos desde un inicio, desde antes de lo que tenemos de las ciencias, de la ciencia de la biología, la química y la física. Primero está lo que observamos en la naturaleza, en el contexto, en los problemas del contexto también, y que esto nos puede suscitar a llamarnos a preguntas, a cuestionamientos, ¿no? Curiosidades, y que también nos mueven el deseo de buscar respuestas, ¿no? Entonces, teníamos ahí las actividades, el campo temático, esto después los maestros en talleres ya más adelante fueron mejorando, me gustó mucho porque también se presentaron no solamente ya para lo que es la planificación, sino también para la evaluación alineada, hasta los modos también de elaborar casuísticas para sus estudiantes, un material que ayudó bastante. En este caso, esta estrategia que planteé en esa época era de las matrices. Este manejo de las reflexiones también me ayudó mucho, y creo que le di más énfasis en la evaluación a lo que es este manejo de los maestros en la reflexión. Y me gustó porque engranaron en la capacidad evalúa y comunica con lo que ellos realmente tuvieron de aciertos y desaciertos durante todo este proceso de vivenciación del desarrollo de esta competencia, ¿no? De manera virtual. Y en el acierto, así desaciertos, y también las propuestas a plantear, o de repente los replanteamientos, o también las áreas de mejora que en algunos casos les iban poniendo de esa manera. Tenemos ahí esta, por ejemplo, por cada una de las capacidades, y este proceso reflexivo ayudaba a identificar también a ellos qué aspectos tenían que seguir mejorando y quedaban pendientes para poder seguir implementando. Para terminar aquí, antes de pasar a las recomendaciones que le voy a hacer al final, sí quiero también resaltar algo muy importante, que con estos retos que plantea el formador de manera integradora, sistémica, desde una mirada de pensamiento complejo, permite que los profesores también asuman retos de poder dar respuestas a estas interrogantes, a estos retos, y que incluso algo que también me encantó mucho de ellos es que tuvieron un compromiso muy activo de reunirse fuera de hora. A veces me llamaban, profesora, ¿nos puede atender? O en el WhatsApp, porque utilizamos mucho también como plataforma el WhatsApp, aparte de la plataforma Paideia, que nos ayudó muchísimo en esa época, y en la plataforma del Zoom. En este caso ellos se reunían, y hasta ahora los cursos que hemos tenido virtualmente, siempre los maestros que están retados todos ahí ven la manera, la forma, el modo de poder reunirse y trabajan, comparten sus experimentos de manera síncrona, cada uno conectado, ¿no? Y desde sus hogares, y trabajan también en lo que es la implementación, comparten, en la planificación, se reúnen para todo. Es decir, el trabajo colaborativo se ha convertido en una de las estrategias de formación docente, no porque el formador lo propone, sino porque los mismos maestros ya lo han formado como parte de su cultura en aquellos cursos que nos siguen y que vienen a CICEPU con nosotros, ¿no? Es algo que yo valoro bastante, siempre les estoy agradecida, les estoy motivando también a que sigamos así, y me conmueve mucho el hecho de que sean maestros que compartan. Hay profesores que en sus experimentos, como me recuerdo en uno de los anteriores, para terminar esta parte, en una de las anteriores talleres, donde tenían que germinar las semillas de las lentejas, utilizando las ondas electromagnéticas, donde tenían que movilizarse por diferentes lugares. Y entonces los maestros comenzaron a trabajar esto en casa, a buscar, se reunían, compartían cómo obtenían ahí sus germinados, y de ello también comenzaban a buscar información. Eso sí, no hubo límite para la información. Los productos, los informes presentados han sido muy, muy buenos por los maestros. En realidad, si te voy a compartir experiencias de los maestros, productos de ellos, hay muchísimo y muy buenos por compartir. Y es por eso que damos inicio a este webinar con esta experiencia. Y pues lo bueno de esta época del 2020 es que a la fecha tenemos maestros que lo están trabajando, lo están haciendo, y que tienen evidencias en el aula con sus estudiantes de todo lo que se ha ido vivenciando. Tal es el caso aquí de Marlene Pumachagua, que está con nosotros, y que nos va a compartir experiencias. Ella estuvo con nosotros en este curso, el 2020, con nosotros, y
pues nos va a compartir la experiencia. Agradezco también a Marlene porque desde esa época siempre hemos tenido comunicación, siempre, maestra Diana, estoy haciendo esto, ¿qué le parece? Me gustaría compartir, y siempre ha estado ella muy dispuesta a poder también implementar cosas innovadoras, que también ella ha ido buscando, también ha ido investigando para poder crecer mucho más dentro de su manejo en el aula con estas estrategias y otras más para el desarrollo de competencias de ciencia y tecnología. Vamos con Marlene. Bien, Miss Eliana, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad a Teresa Magdalena, a Carolina Inés Merino y a usted también, Miss Eliana, por darme este espacio, por brindarme este espacio para poder compartir mis experiencias sobre algunas estrategias aplicadas en el nivel secundario sobre indagación científica. La enseñanza en la virtualidad fue un gran laboratorio que nos ha permitido hacer uso de la tecnología en sus diversas formas, en la que la pandemia y el confinamiento nos ha ido consolidando a una reinvención de prácticas pedagógicas en la docencia, donde puso en relieve la creatividad, la didáctica, el uso de nuevas estrategias para poder afrontar retos para el logro de las diversas competencias, compartiendo las casas en aulas, y que muchas veces las familias se sintieron invadidas por el espacio, ya que tuvieron que asumir también un rol como profesor, como docente, papá, mamá, para poder acompañar a sus hijos. Bajo este contexto nace una generación también de estudiantes que tenían que afrontar problemáticas, por ejemplo, como mantener un equilibrio en el uso de estas tecnologías, de estas herramientas, como también poder afianzar lo que es la autonomía, la organización de sus actividades, en el manejo de sus tiempos y sobre todo algo muy importante, la atención para el logro de sus aprendizajes. Es por ello que partiendo de esta iniciativa Miss Eliana, que yo agradezco mucho a la universidad mediante su programa de formación continua, nos abre una brecha inmensa a todos los docentes que la seguimos y que estamos siempre en constantes cambios, ¿no? Es algo que siempre va de la mano con la innovación, con la creatividad, que el docente nunca está estático, siempre se va ubicando dentro de los contextos que nos encontramos. Bien, entonces en esta noche nos convoca el poder compartir algunas experiencias que he tenido. Voy a compartir pantalla, permítanme por favor. Tenemos aquí, para comenzar, ¿se ve Miss Eliana? ¿Sí? Sí, sí se ve, Marlene. Ok, gracias. Bien, entonces tenemos aquí algunas experiencias y unas estrategias que se ha venido deslindando. Recuerdo mucho en ese 2020, como hacía mención la Miss Eliana, nosotros recibimos este curso, pero nadie esperábamos que este confinamiento o este encierro iba a ser pues muy largo, ¿no? Y finalmente con las clases que nos nos dimos en este taller, nos dio muchas luces, muchos tips para poder desarrollar. La indagación científica aún sigue siendo una competencia que todavía se tiene que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando, estar en esa lucha de poder alcanzar en su plenitud el desarrollo de esta competencia. En el área de ciencias se movilizan estas competencias, indaga, explica y diseña. Pero para que nosotros podamos desarrollar la competencia de indagación científica, que está comprendida bajo las 5 capacidades, que es problematiza, diseña, registra datos, analiza y evalúa y comunica, son 5 competencias que están insertos en lo que es el desarrollo del método científico. El método científico que involucra un método, un camino, una vía sistematizada, organizada y sobre todo de manera lógica, ¿no? A veces por unas cuestiones de tiempo los docentes decimos, no, yo hice la competencia indaga y trabajé solamente 2 capacidades. No se puede lograr una competencia indaga si no hemos trabajado las 5 capacidades. Y esto a la vez va de la mano con la competencia explica, porque yo no podría desarrollar una teoría, no podría explicar sobre un hecho o fenómeno si no he recurrido a una información.
una información que debe ser siempre inducida por el docente, provocar en el estudiante, motivarlo de tal manera que hagan ellos la búsqueda de información y sobre todo de fuentes confiables. Es así como uno parte de la problematización de situaciones bajo una situación significativa, pudiendo ser una imagen, un hecho, un fenómeno, el contexto, algo que está sucediendo, ¿no? Es así, por ejemplo, que yo tomé esta situación significativa, me acuerdo ese año 2020, empecé a trabajar con la situación que nos compartió Miseliana, donde le hice algunas modificaciones para poder provocar en el estudiante esa búsqueda de información y esa motivación. Y leo aquí con ustedes, Carlos y Susana se encontraban desayunando un día domingo y al pasarse los panes y el azúcar se le cae el jugo de extracto, beterraga, alfalfa y manzana. Y observaron que el mantel blanco se manchó de color guinda por la presencia de la beterraga y algo verduzca por la presencia de la alfalfa. Pero al limpiar la mancha con la servilleta del papel, los hermanos observaron los colores guinda, verde y amarillo. Carlos le dice a Susana, ¿por qué el mantel blanco se absorbe en color guinda por el extracto vegetal y en la servilleta de papel absorbe además del guinda los colores verde y amarillo? ¿A qué se deben estos colores o pigmentos vegetales? ¿O qué diferencia hay en la tela y en el papel? ¿Qué les parece si lo indagamos? Por ejemplo, para poder hacer esta situación significativa, ¿qué es lo que yo buscaba como docente en mis estudiantes? Yo, primero que identifiquen cuáles son las características de mi situación significativa. Entonces, cuando yo formulo las preguntas, voy insertando algunas características que yo quisiera que el estudiante lo identifique. Por ejemplo, una de ellas es absorción. Ajá. Y la otra vendría a ser pigmento. Vamos a ver si los estudiantes logran identificar, porque ellos son los que finalmente van a formular la pregunta. Nosotros tenemos que dar las condiciones favorables, provocar un ambiente agradable, un ambiente motivador, diciéndole, bueno, estos extractos que muchas veces a nuestros adolescentes no les gusta, pero que sí lo conocen porque mamá se los prepara, pero que al final, miren lo que parte de una situación cotidiana, pero que esto se le puede llevar para que lo contextualice, profundice y sobre todo manejen un conocimiento científico. Es así como lo primero, después de hacer la presentación de la situación significativa, yo invito a los estudiantes a que busquen esa relación de causa y efecto. No es fácil a los estudiantes cuando tú le dices, ¿y cuál es la causa? ¿Y cuál es el efecto? ¿Por qué se manchó el mantel? ¿Por qué en el papel se pudo apreciar más pigmentación? Entonces los chicos entran en un conflicto cognitivo, pero como estamos en la virtualidad y esta tecnología que nos abordó sobremanera, de una manera imprevista y rápida, que nos pusimos las pilas, los reuní en un grupo de 2 en el Zoom, donde ellos tenían que reunirse de manera en pares para buscar la causa y el efecto de la situación. Retornan a la sala principal y cuando ellos exponen su causa y efecto, fue bien interesante porque en verdad algunos estudiantes no logran relacionar esa causa y efecto. Les cuesta, o relacionan y solamente mencionan a la causa o mencionan el efecto. Entonces, para poderlos guiar y conducirlo a que ellos formulen la pregunta, les digo, ¿qué características has distinguido en la situación significativa? ¿Qué es lo que? Porque si yo le hablo de frente de variables, de repente puedo confundir al estudiante o decir qué serán variables. Entonces, para esto yo previamente, ellos ya saben lo que es una variable. Pero primero encauzamos que la relación, causa y efecto. Finalmente, ellos van a aterrizar las variables, ¿ok? ¿Cuántas características has distinguido? ¿Cuántas variables has distinguido? ¿Qué es una variable independiente y cuál podría ser? En este proceso, en este camino que es un conversatorio, y como estábamos en la virtualidad, los chicos formaban grupos en Zoom y luego nos reuníamos en la sala principal para poder socializar. Y finalmente, ellos formulan sus variables, aquí formulan
una vez que formulan sus variables, se les invita a que formulen sus preguntas de indagación, ya no de a 2, sino en grupo de 4 o 5 estudiantes, que en ese momento yo tenía en la institución educativa. Entonces se les combina que hagan 3 preguntas de indagación por equipo, para que después solamente elijan una. La idea era que ellos escogieran una pregunta que estuviera bien estructurada, donde se relacionaba la causa de efecto o las variables independiente y dependiente. Finalmente, cuando ellos formulan la pregunta, cuando formulan sus variables, acá hay una parte que hay que afinar mucho. Un docente, cuando va a formular una situación significativa, tiene que primero leer. Es muy importante cómo el docente se va empoderando de un marco teórico. Yo no podría ir a una situación significativa si yo no sé claramente. Yo puedo saber qué son los pigmentos, pero yo no conozco de repente la amplitud, los tipos de pigmentos vegetales. De repente yo conozco absorción de algunos materiales, mas no conozco, por ejemplo, de otros materiales que ellos tenían en ese momento en el contexto. Nuestros chicos estaban confinados en casa, entonces yo tenía que un poco ir mucho más allá para poder yo de alguna manera provocar en el estudiante. Y le preguntaba, ¿qué temas tú podrías abordar para poder responder a tu pregunta, a esas variables que tú has identificado? Por ahí de repente el estudiante me decía, mis materiales absorbentes. ¿Y qué es absorción? Ajá, muy bien, vamos buscando qué es absorción. ¿Qué otros términos yo necesito buscar? Los tipos de papel, ¿no? Había un papel servilleta, ¿y qué pasaría si fuera otro papel? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si fuera más grueso y de repente más poroso? Entonces los chicos iban proponiendo qué temas lo invitaban a leer. Y de esa manera, y yo buscaba información, pero por mi parte yo conseguía las lecturas dirigidas que los compartía en Classroom para que ellos lo lean y de alguna manera ya tenía una información base para poder dar explicación en esta primera fase. Finalmente, cuando ellos logran formular la pregunta de indagación, ¿cómo influye la porosidad de la servilleta y el mantel en la separación de los pigmentos vegetales? Formulan la pregunta. Esta es una de las preguntas que yo he escogido para el día de hoy, pero hubieron muchas preguntas que algunas no encontraron la relación causa-efecto, o tenían la causa, tenían el efecto, o si no tenían la pregunta y abajo estaban las variables, pero no las habían colocado en la pregunta. Entonces, eso es lo que le faltaba al estudiante de poder conocer por qué la pregunta de indagación. Pero lo importante de ello es que yo no se lo decía, sino yo le preguntaba, a ver, grupo 2, ¿tú qué opinas de la pregunta número 1? Como se visualizaba en la pizarra virtual, entonces decía, no, Miss, a esta pregunta le falta esto. Y entre ellos, esa coevaluación, ese diálogo que tenía, enriquecía mucho porque decía, sí, Miss, tiene razón, voy a corregir aquí. Y es así que como estábamos en la virtualidad y teníamos que usar herramientas, pues acá tengo aquí una evidencia, por ejemplo, de una señorita que formuló su pregunta, perdón, a ver aquí, y hace ya con la información que ella buscó. Marlene, el audio no se está escuchando de tu alumna. ¿No se escucha el audio, Miss? No, ahí habría que compartir antes de que puedas poner el video. ¿Cómo puedo hacer? Ya, abajo tienes ahí, a ver, deja de compartir. Ok. Y en la parte inferior izquierda hay un cuadrito que dice audio. Otra vez comparte. Cuando vas a poner compartir, abre para compartir y en la parte, a tu lado izquierdo inferior hay un cuadrito que dice audio. Ahí marcas.
dentro del cuadrito, un cuadradito. El audio. A ver, un momentito. Primero comparto, me dice. Sí, Sí, así es. ya. Pon para Comparto, compartir. No, ya ya, pero está. antes no, todavía no lo compartes. Es decir, abre para compartir. Primero, deja de compartir, Ya. deja de compartir. Ya, ahora vas a hacer clic para compartir. Un clic nada más. Y en la parte izquierda, ahí sale un cuadrito para poder poner audio. Compartir Es un sonido, cuadradito ¿no? chiquito. Compartir sonido. Sí, Ah, ok. Gracias, Miss. ahora sí. ¿Ya? Y ahora sí. Buenos Puedes días ahora y poner ¿Ahora ahí se audio. escucha? Marlene Pumachagua. Sí, El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura molecular de los compuestos naturales. Primero voy a decir mi planteamiento del problema. ¿Cómo influye la porosidad de las servilletas y el mantel en la separación de los pigmentos vegetales? Mi hipótesis. Si la porosidad influye en el material, en la separación del pigmento de la alfalfa, entonces depende de la capacidad de absorción del material. Primero, yo elegí la alfalfa porque tiene una pigmentación intenso. Bien. ¿A mí se me escucha, Miss Eliana? ¿Se me escucha? sí, ¿Aló? te Ah, ok. escuchamos, Marlene. Gracias. Continúa. Bien, entonces aquí en esta evidencia la estudiante refleja cómo ella ha formulado la pregunta, ha planteado su hipótesis, pero además de ello ha buscado una información, ella ha elegido el vegetal para poder hacer el trabajo y formular la pregunta. Esta es la primera capacidad, el primer paso. Ahora vamos para la segunda. Diseña estrategias para hacer indagación. Bueno, yo le digo por experiencia, estimados profesores, quiero expresar lo siguiente. Cuando nosotros queremos que el estudiante comprenda cómo formular una pregunta, a mí me parece lo más sencillo. Tengo los temas muy claros, pero cuando se trata del diseño de estrategias para hacer indagación, el estudiante le cuesta. Y muchas veces optamos, quizás por una manera más fácil y rápida, darle al estudiante, toma, resuélvelo y así vas a hacer tu experimentación. No, a mí me costó alma, corazón y vida en esta parte. ¿Por qué? Porque yo le preguntaba al estudiante, ¿y ahora cómo vas a hacer para responder tu pregunta? Regresaba a su situación significativa, evaluaba los pigmentos, había leído sobre la porosidad. ¿Y qué vas a hacer ahora para poder responder a tu pregunta de indagación? Entonces me ayudé con una analogía, por ejemplo, si tú querías hacer un queque de naranja, ¿qué es lo que primero tienes que hacer? No me decía, me voy al metro a comprar los ítems. ¿Y cómo vas a comprar? ¿Qué cosa vas a comprar? No, primero voy a buscar la receta en YouTube. O si no, primero voy a ver si tengo los utensilios. De repente te has ido a comprar, has visto la receta y llegas a casa y no tienes eso. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer si tú te vas a buscar para encontrar una respuesta a tu pregunta de indagación? Y es así que hemos venido trabajando. Si en la situación significativa se habla sobre los pigmentos vegetales, entonces, ¿qué plantas tú podrías usar? De repente algunos cogieron, sí, la alfalfa, como vimos acá la señorita que está exponiendo al estudiante, hablaban de beterraga y hubo un estudiante que también usó la beterraga y me dijo, sí, voy a usar la beterraga. Usó la beterraga y yo le digo, bueno, yo quería que él mismo se dé cuenta si con la beterraga iba a lograr conseguir una variedad de pigmentos. Aquí un estudiante coge, por ejemplo, espinaca, y así hubo diversidad. Y como esto lo tenían que hacer solos, porque ellos estaban en confinamiento, entonces era un entretenimiento maravilloso en casa, que hasta los papás decían, Dios mío, Miss, ha encontrado usted la fórmula muy, muy buena, porque ahora los chicos no están ni con el juego ni con el celular, porque los chicos tenían que ver la forma. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para lograr conseguir ese extracto que se había derramado en la situación significativa? ¿Y cómo lo podías llevar? Bueno, y acá sí le di unas pautas. Para que tú puedas lograr obtener ese extracto, lo que sí me gustaría es que usaras algunos solventes. Por ejemplo, a la mano teníamos el alcohol, pero supongamos que no tienes el alcohol o quieres probar otro solvente, puedes usar la acetona, puedes usar la oxigenada, como gustes, pero vamos a ir comparando. Entonces, ahora, si tenían que hacer un extracto, no todos tenían un extractor. Entonces por ahí alguien dijo, no, voy a usar una licuadora.
pero te quedará igual, vamos, a ver, intenta con la licuadora. De pronto se da cuenta que la licuadora no tenía la misma apariencia que tenía, por ejemplo, que un alumno dijo, Miss, yo he triturado así en mi mortero de ajos. Ok, yo no tengo mortero. Entonces un niño agarró, por ejemplo, aquí en la foto, coge un tazón y un masito y comienza a tratar de triturar su planta para poder conseguir ese maravilloso extracto. Aquí tenemos otra muestra. Aquí, por ejemplo, hay otro estudiante que cogió la beterraga y así, hasta cogieron menta, perejil. Algo que siempre les decía es que utilicen lo que tienen en casa y no estén pidiendo a mamá o a papá que compre cosas porque no podemos salir y buscamos en lo posible de estar encerrados para evitar contagiarnos. Entonces ellos tenían mentalizado eso y tenían que utilizar los materiales que habían en casa. Entonces, cuando ellos diseñan para hacer sus estrategias, ellos tenían que ver materiales, instrumentos, sustancias, pero y después, cuando obtenías eso, ¿qué cosa ibas a hacer? ¿Cómo ibas a medir la absorción? Es así como ellos logran decir, ¿no? Ah, ya, entonces vamos a medir con los papeles. Y no todos tenían los papeles en casa. Todos tenían papel higiénico, papel toalla. Pero algunos, por ejemplo, decían, por ejemplo, yo le decía, eso se hace en el laboratorio, si tuviéramos presencial, con papel de filtro. Pero entonces ellos comenzaron a coger, unos las hicieron con papel craft, papel periódico, otros cogieron hasta algodón. En fin, la idea era de que ellos a través de su experiencia comprobaran cuál absorbía más y por qué es que en la situación significativa ellos ven 3 colores y si lograban ver los 3 colores aquí. Y es así como cada uno lo va trabajando. Y lo que sí me pareció bien interesante, y esto ya no se lo puse a ellos, sino ellos lo sugirieron, yo he tomado las medidas de las fajas, de los materiales, le llamaban las fajitas, para ver la altura. Ay, qué bonito, muy bien. ¿Con qué las has medido? Con una regla, he medido y he visto, por ejemplo, el nivel de absorción, ya sea acá utilizan, por ejemplo, un papel de colores, de papel arcoíris, por acá uso un papel celeste, papel blanco, y por acá, esta muestra, por ejemplo, me llamó mucho la atención, encontraron más variedad de colores. Para que ellos hayan llegado al diseño, estrategia de hacer indagación, algo que me ha quedado bien, bien claro y se lo quiero compartir a todos los profesores aquí presentes, es que el estudiante no puede ir a la parte exploratoria, experimental, sin haber leído. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante encuentra este colorante, lo identifica. Puede decir, ah, este es clorofila A, este es clorofila B. Si yo de frente me lanzo y hago la práctica experimental, mi estudiante no me va a saber, ¿y por qué te salió ese color? ¿O por qué este color se vislumbra a todos un verde bien tenue y el otro más intenso? Entonces, el estudiante necesita hacer esa explicación. Cuando vamos a la siguiente fase, acá hay otro pequeño videíto. A ver, Miss, me dice por favor si se escucha. Hola, hoy día les voy a enseñar ¿Se cómo hacer escucha? un experimento Sí. con todos los materiales que están viendo en pantalla. Este procedimiento se llama cromatografía y ahora les voy a explicar cómo se hace paso a paso. Primero tenemos que tomar 3 stickers para mis 3 vasos. Yo medí mis vasos porque es muy importante. Y con esa medida medí el papel toalla, el papel higiénico y el algodón, que son mis 3 tipos de muestras de papel. Y los puse con un tipo de soporte, me las ingenié con un lápiz y los puse en cada uno. Y no se olviden de poner los números para diferenciarlos. Luego tomé el alcohol, lo abrí y puse alrededor de 2 tapas. Ahí fui viendo más o menos las medidas para poder juntarlo con las hojas que yo elegí. En mi caso, yo elegí albahaca, pero ustedes pueden usar cualquiera. Tiene que ser 30 gramos y lo mezclamos. Después de batirlo como un minuto me di cuenta de que se había pigmentado gracias a que pusimos el alcohol con la albahaca. Y tomé 7 mililitros de esta mezcla y la puse en el vaso y acomodé el algodón para que pueda absorberse. Y así con cada uno.
El papel higiénico se absorbió muy rápido y ahora les voy a mostrar cómo se absorbió el papel toalla. Después de hacer esto, con los tres vamos a dejarlos reposar por 1 hora. El papel toalla solamente se pigmentó 4 centímetros. El papel higiénico desde un inicio absorbió muy rápido, pero solamente pigmentó 6 centímetros. Al revisar el algodón me di cuenta que solamente había pigmentado 1.5 centímetros, ni siquiera absorbió algo, aparte de eso, pero pigmentó mucho más que los demás. En conclusión, el algodón pigmentó más que el papel higiénico y toalla. El papel higiénico absorbió más alcohol que pigmento. El algodón es más denso que el papel toalla y el higiénico, por eso pigmentó más, pero absorbió menos alcohol. El papel toalla es más poroso que el papel higiénico, por lo tanto absorbió más. Bien, aquí en este video la estudiante manifiesta sobre porosidad, manifiesta de absorción, comparó los materiales y probablemente cuando ya se socializó con otro estudiante que pudo comprobar ella, porque ella, por ejemplo, no menciona los pigmentos, ¿no? Quizás a ella lo que le faltó definir a qué tipos de pigmentos encontró en esas experiencias. Bien, esa es la parte metodológica, ¿no? Donde ellos van cogiendo los diferentes materiales, la experimentación, pero ahora, una vez que ellos han obtenido estos resultados, ¿qué van a hacer ahora con esos datos? Por eso que viene la tercera capacidad que se llama registra datos. Esta es otra capacidad también muy, muy importante, porque dicen, ya tengo los datos, ¿y ahora qué vamos a hacer con los datos? ¿Y cómo lo vas a registrar? Lo vas a colocar en tu cuaderno de campo. Para esto los chicos, como estábamos en la virtualidad y teníamos esa complejidad de que ellos no les gustaba escribir, todo era Word, todo era digital, entonces la sugerencia era que el cuaderno de campo lo tenías que tener desde la situación significativa. Entonces cada observación que ellos hacían tenía que ser llevado a un cuaderno de campo. El cuaderno de campo es bien importante porque le permite al estudiante ir avanzando, también retrocediendo, replanteando, mirando sus resultados y como hicieron 2 veces sus ensayos, sus experimentos, tenían que comparar. Y para comparar tenían que revisar los datos que habían obtenido, si eran parecidos, si habían diferencias, o qué factores influyeron para que marcara la diferencia. Tenemos aquí, por ejemplo, registrado. Luego de eso procedemos a echar la mezcla en cada uno de nuestros recipientes y sumergir nuestros materiales. Y después ver cuánto han absorbido cada uno, cada 10. Miren este registro de datos. A mí me encantó, sinceramente, es una niñita de segundo y secundaria. Yo le pregunté a ella, ahora que tú tienes tus datos, ¿cómo lo vas a poner en una tabla? Entonces ella consideró poner acá los materiales, acá las alturas, perdón, los tiempos, los minutos, y aquí las alturas, ¿no? En relación a centímetros. Se tomó la molestia de medir cada centímetro. Lo hizo a los 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40, 50, 60. Sin embargo, yo encontré una diversidad de tablas que los chicos fueron construyendo para poder representar cuáles eran los datos, y de esa manera estos lo llevaban a la gráfica. Tenemos aquí, por ejemplo, un cuaderno de campo, cómo registra el estudiante. Ya. En el segundo vaso, que es de papel higiénico, le acabo de sacar el papelito porque se cayó, era de papel higiénico. Al principio no se vio ningún cambio, pero como podemos ver, en este momento se acaba de romper por la clorofila y el alcohol que ha subido, que solo ha subido hasta una parte, porque toda esta parte del papel ya está seca y la que se acaba de caer estaba ya mojada. A ver. Sí, efectivamente, y esto tiene una especie de verdoso amarillento que se puede ver. Acá en el segundo vaso que yo puse, pone papel higiénico, segundo vaso,
En los primeros 10 minutos no se ve ningún cambio de la absorción de la clorofila. Segundo, en los 20 minutos que pasaron tampoco se ve ningún cambio del papel higiénico. Tercero, ya han pasado 30 minutos y recién se puede ver un cambio, por lo que veo ha subido 5 centímetros de clorofila. En los 40 minutos que han pasado ha subido solo hasta la mitad del papel, o sea, Bien. Así logran obtener sus tablas para finalmente llevar a las gráficas. Estas gráficas, hemos tenido muchas gráficas, estamos trabajando en la virtualidad, mi teléfono se saturó en WhatsApp con muchas fotos, una de ellas rescato aquí. Por ejemplo, el estudiante me dijo, Miss, yo voy a hacer mi gráfica en papelote y lo voy a presentar para que evaluemos. Entonces, por ejemplo, acá, el estudiante... Puedo haber esperado 6 minutos a que los pigmentos hicieran efecto en los materiales. La tela subió 7 centímetros, el papel toalla subió 5, la cartulina subió 5, el papel periódico subió 1 y el papel bond subió 2. Entonces nuestra pregunta de indagación sería, ¿por qué en diferentes materiales el líquido de la espinaca reacciona de diferente manera? Hipótesis. Si el líquido de la espinaca reacciona de diferente manera, entonces se debe a la porosidad de los materiales. Variable dependiente. Bien, aquí tenemos entonces cómo el estudiante logra aquí el hacer la gráfica. Probablemente tenga que hacer algunos ajustes, pero acá lo importante es cómo él llega a explicar esa gráfica. Y finalmente aquí tenemos ya cuando comunica, ¿no? Aquí tenemos un estudiante. En el presente experimento, donde se aplica la técnica de cromatografía, se ve lo siguiente. En la muestra 1 tenemos que la altura final o nivel de absorción es de 11.5 centímetros. En la muestra 2 fue de 12 centímetros. En la muestra 3 fue de 4.5 centímetros. En la muestra 4 fue de 13 centímetros. En la muestra 5 fue de 3.4 centímetros. En la muestra 5, como pueden ver, fue la técnica de extrapolación. Usé una gasa quirúrgica y la altura final fue de 3.4 centímetros, llegando a determinar que el alto nivel de porosidad. Como utilicé el perejil, pueden observar la presencia de los siguientes pigmentos. Clorofila A, verde intenso. Y clorofila B, verde amarillento. La xantofila por el color amarillento. Además, el perejil es un monosacárido que presenta azúcar, glucosa y fructosa en bajos niveles de porcentaje. Bien. Entonces aquí vemos plasmado el desarrollo de las 5 capacidades de la competencia indaga en lo que corresponde a este trabajo con relación a indagación científica. Ahora esto es correspondiente a lo que es en el contexto virtual. Ahora voy a compartir lo que hicimos, trabajamos con los estudiantes en el contexto de la presencialidad. Voy a compartir aquí, permítanme. Uy, ¿qué pasó? ¿Aló? Creo que me fui. ¿Aló? Sí, Marlene. ¿Sí se Sí. ve, Miss Diana? Sí, sí se ve. Ya. Ok. Este paralelo que estoy presentando en esta noche es con el fin de ver, por ejemplo, qué factores han influido para poder trabajar y algunas limitaciones que tuvimos en el contexto virtual, pero también factores muy positivos que se lograron en la virtualidad. Pero nosotros, los docentes, siempre hemos venido de la presencialidad, de un confort, porque tenemos laboratorio, contamos con un biohuerto. Ahora, esto mismo que yo había trabajado por primera vez en pandemia, lo llevé ahora a la presencialidad que fue este año,
Ya donde acá tenemos, por ejemplo, y hice parecida a la situación significativa, pero ahora estábamos con los alumnos pues aquí de frente, ¿no? Ya terminamos de hacer sus proyectos, y bueno, tenemos aquí a los estudiantes. A ver, permítame. Es el producto de tus estudiantes que estás Sí, compartiendo. sí, Ujú. este es, sí. Ellos lo han hecho, por ejemplo, ellos han elaborado, ellos son muy habilidosos con esto del manejo de la tecnología, hacen sus PPTs. Aquí también se hace ya la situación significativa, bastante parecido a la anterior. Busqué la manera también de ver en ellos cómo ellos van a definir la causa y efecto. Acá se utilizó, por ejemplo, cómo voy a relacionar causa y efecto con un pequeño cuadro que tenemos aquí, efecto variable independiente y dependiente, donde ellos establecen, este es de un grupo de estudiantes, como ustedes pueden apreciar allí, tenemos 5 estudiantes, y ellos establecen aquí la relación de las variables. Lo bonito de esto de la presencialidad también es que a los estudiantes hay que buscar ese confort, ¿no? De cómo ellos van a problematizar y necesitan pensarlo, conversarlo y consensuar, ¿no? Porque como ellos trabajan en equipo, ellos tienen que formular sus preguntas. Entonces, a los chicos mucho les gusta así trabajar en el suelo, ¿no? No les gusta estar en las carpetas, estar en los pasillos. A veces les digo, bueno, los voy a llevar al jardín de al frente o al parque de al frente, porque ellos se sienten mucho más motivados. Sí, vamos a salir. Todavía no hemos salido, pero sí hemos salido fuera del salón para poder hacer este tipo de trabajo. Así ellos formulan su pregunta, pero aquí hay un cuadrito, que bueno, este cuadrito sí no es mío, pero lo estoy compartiendo, es de una colega, que está aquí su nombre, porque considero de que los trabajos, las matrices que se utilicen de otros docentes, considero que eso también debe hacerse saber que no es de uno, ¿no? Este cuadrito que me pareció bien interesante, lo hemos tomado porque se trabaja en la institución, y por ejemplo acá cuando coloca, ¿no? Un conector, variable independiente, variable dependiente, y la delimitación de los objetivos. Muy bien. Así es como ellos estructuran su pregunta, mucho más delimitado, y lanzan su pregunta. ¿De qué manera las diferentes texturas de los materiales influye en la descomposición de pigmentos vegetales? He elegido este trabajo, que también es de segundo de secundaria de este año, y donde ya se han establecido esa pregunta y también establecen sus hipótesis. Bien, aquí, si las diferentes texturas de los materiales influyen, entonces los pigmentos vegetales se descomponen, porque los pigmentos vegetales al oxidarse pueden tener variaciones. ¿Y de dónde lo sacaste? Ah, no, yo he leído. Como tenemos la presencialidad, el manejo de las herramientas, trabajamos con el Classroom, yo les pongo ahí un enlace. Me encanta bastante compartir, por ejemplo, los artículos de cielo, donde se eligen los párrafos que ellos pueden leer y comprender, y lo que no entienden algunas palabras la van buscando en el diccionario, ¿no? Entonces ellos van ampliando la parte conceptual, empezando por allí, para después ampliar a lo teórico. Entonces nos lanzamos las preguntas. ¿Qué haremos para encontrar la respuesta? Si ya tenemos aquí formulada la pregunta, después que se planteó la situación significativa, entonces, ¿qué haremos? Podemos indagar, observar lo que hemos investigado, para que así podamos encontrar una respuesta correcta. Son preguntas que invitan al estudiante a detenerse un poquito para poder seguir avanzando. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos informarnos con fuentes confiables para tener más conocimiento. Esta es una parte bien álgida, estimados profesores, que a veces nos hemos acostumbrado que el chico, ¿qué hace cuando busca información? La primera página que se le presenta, copia y pega. Ni siquiera lo lee. Entonces, algo que ha incidido mucho es que debemos elegir fuentes confiables. Probablemente nuestros alumnos no saben todavía buscar. Entonces, nosotros tenemos que primero compartir y enseñarles, ¿no? Mira, de acá, de Google Académico, podemos coger, por ejemplo, de las páginas de artículos científicos Cielo, pero fíjate que si lo puedes entender, si no vas buscando, porque tenemos una gran cantidad, un bagaje de información, pero que el estudiante tiene que aprender a discernir.
Y siempre les digo, no debes coger el primer autor que encuentres, sino siempre compara. El autor coincide con el otro en lo que dice o difiere, ¿no? Y es un autor o es una URL nada más que no dice quién lo escribe. Entonces, por eso que es importante incidir que estas fuentes que yo voy a leer y las voy a socializar y me voy a alfabetizar con esta información, necesito que sean de fuentes confiables. Conceptos previos. ¿Cuáles son los conceptos que me llevan a poder? ¿De dónde sacaron esto? De un artículo que yo les compartí les puse en el Classroom, vamos a leer, vamos a buscar, vamos a poder entender los conceptos un poquito para seguir abordando. Es así como ellos hacen este vocabulario y esto lo han hecho en su cuaderno de campo, de cuaderno de ciencia. Lo que sucede, y se los digo así, ¿no? Yo entré al colegio un poquito más de lo que ya había iniciado y me encontré con que los chicos no tenían más que un solo cuaderno. Entonces, como yo no puedo pedir materiales, ya es algo que está planificado, lo que hice es dividir el cuaderno de ciencias y lo convertí en cuaderno de campo. Le dije, no, ustedes no pueden hacer este trabajo si no tienen un cuaderno de campo. Y es así como ellos fueron plasmando, y este PPT ha sido ya para la presentación final. Bien, marco teórico. Aquí viene un aporte que me pareció, esto sí lo vengo usando algunos años, me resulta una forma muy práctica, interesante, y que ayuda al estudiante a que pueda escoger su información de fuente confiable y de esa manera él pueda leer, interpretar y parafrasear. Nuestros chicos han venido de 2 años de confinamiento, donde muchas veces ellos no han leído, no comprenden a veces lo que leen. Entonces yo he considerado hacer esta matriz de la siguiente manera. Les decía a ellos, como tú ya tienes 2 variables, vas a buscar un autor que hable solamente de una variable, colocas aquí su enlace, escoges el párrafo que tú comprendes, que tú lo entiendes, que va con tu tema, y al final aquí parafraseas. Pero al parafrasear tú vas a encontrar unas palabras nuevas. Esas palabras nuevas las vas a llevar a tu vocabulario para que cuando tú vayas a explicar sobre dicho fenómeno, tú tengas esa posibilidad de poder usar esta terminología y de esa manera el estudiante se va a alfabetizar. No fue fácil para los chicos, pero hicieron su intento, lo lograron. Acá, por ejemplo, este grupo usó el tesis doctoral, le digo, no, es muy grande el tesis doctoral. No, pero miren, hemos encontrado un párrafo que sí le entendemos y que habla justamente del papel y de las fibras, del yute y del cáñamo. Entonces digo, si lo entiendes, sí lo entiendo, Miss. Entonces lo coloco aquí. Esta matriz me ha permitido a mí, de alguna forma, donde ellos pueden ampliar la información que muchas veces los docentes a veces nos preocupamos, como decía hace un momento Miss Eliana, ¿no? Siempre estamos preocupados por los campos temáticos, que sí, que debo cumplir esto, que debo cumplir con el libro, que me está pidiendo, pero no se imaginan aquí el bagaje de información que va obteniendo el estudiante, que se va enriqueciendo y va comprendiendo acerca sobre este fenómeno. Acá tiene, por ejemplo, la otra variable con otro autor, donde habla, por ejemplo, sobre el efecto de oxidación que tiene que ver con la pigmentación. Esto es su cuaderno de campo, perdón, su mapa conceptual de toda la información. Le digo, ahora lo vas a plasmar en el cuaderno. Este es su cuaderno de campo, el cuaderno de ciencia, que lo hemos usado en la mitad para adelante, donde ustedes van a hacer toda una estructura adjuntando la información que has obtenido para que puedas después pasar a la parte experimental. Es así como ellos pasan a un marco metodológico. Y acá viene la segunda capacidad, que hace un momento les comentaba, de lo no difícil, pero de lo complejo que es para el docente, para que los mismos estudiantes diseñen sus estrategias. Esto de aquí se me ocurrió así de un momento en el salón este año, por ejemplo, hacer como un octágono o un heptágono.
¿cómo podrías tú colocar de manera secuenciada y lógica los pasos a seguir para que tú logres esta parte experimental? Porque el diseño de estrategias para hacer indagación no es solamente la parte experimental, es la información que van de la mano. Para que mi estudiante haya ido a la parte experimental, los estudiantes ya leyeron, ya dominan esa información. Entonces, con este hexágono, ellos, por ejemplo, yo les digo a ellos, ¿qué consideras el punto número 1? Por ejemplo, dice, identifico la situación de problemática. Ajá. La 2, informamos con conocimiento científico del tema. 3, preparo mis materiales, instrumentos, medición, ¿ok? 4, registro los resultados. 5, analizo. Y al final, manifiesto mis conclusiones. ¿Bien? A ver, vamos a lograr que se cumplan esos plazos. Esos, al final, después de muchos encuentros, de mucho trabajo, se logra hacer. Esto no es de noche. Ellos primero lo redactan a manera secuenciada, pero después le digo, ahora vas a colocar en el octágono, o en el heptágono en este caso, dependiendo cuántos pasos tienen ellos, y ellos trabajan por grupo, entonces van considerando la secuencia lógica. Aquí tiene que ver mucho el criterio, ¿no? El criterio que los estudiantes tienen, y no solamente de uno, sino de equipo. Bien, acá tienen, por ejemplo, el procedimiento que utilizaron con la beterraga, y también comentarles que yo hice solo un experimento en el laboratorio, haciendo la demostración cómo hacer el extracto alcohólico con un vegetal. Esa vez fue con espinaca. Pero yo les invité a los estudiantes, como yo venía ya de la virtualidad con este trabajo que hicimos con Miss Eliana, yo decía, pero si en la virtualidad lo hicieron, ¿por qué no ahora en la presencialidad? Entonces le digo, ahora ustedes van a replicar en casa con otros vegetales. Y es así como este grupo, por ejemplo, hizo con la beterraga, hizo con la espinaca, acá están las fotos, ellos mismos lo han hecho, se dividieron el trabajo, luego compararon. Aquí, por ejemplo, ahí está el procedimiento con la albahaca, con el perejil. Tienen una infinidad de fotos que ellos tomaron y luego lo llevan a las gráficas. Esta es parte de su cuaderno de campo, porque yo les dije que en este PPT ellos siempre tienen que evidenciar qué han puesto en el cuaderno de campo para yo poder buscarle la relación con respecto a los datos que han obtenido. Es así como ellos colocan aquí todo su cuaderno de campo, la secuencia, para poder seguir demostrando cómo ellos llevaron de forma experimental. ¿Ven? Ahí están las fotografías. Todo esto lo tienen pegado en su cuaderno. Finalmente aquí ponen los instrumentos de laboratorio que utilizaron. Bueno, teníamos mortero en el laboratorio, en la casa algunos de ellos tenían mortero, otros no. Sus vasos de vidrio, su embudo colador, ¿ve? Ponen colador porque hicieron una parte en casa. La probeta graduada, la regla, jeringa, vaso precipitado, cronómetro para medir los tiempos de absorción. Así también colocaron aquí las sustancias, los materiales y los dispositivos de bioseguridad. Algo que es bien importante también es considerar que los dispositivos de bioseguridad siempre con búsqueda de que el estudiante se sienta protegido por cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Siempre acostumbrarlo, ¿no? Al laboratorio van ellos con sus mandiles, si tienen que usar los guantes, usan los guantes, los lentes, porque siempre se les acostumbra que deben tener esos implementos importantes. Registran sus datos de esta manera, ellos colocan aquí con esos experimentos que ustedes acaban de ver, se imagina pues la cantidad, las tablas que ellos han logrado, ¿no? Y algo que siempre les exhorto es una tabla, una gráfica. Otra tabla, otra gráfica. Para que ellos vayan ordenando los datos de tal manera que ellos puedan después, a simple vista, puedan leer, interpretar, llevar al análisis para que ellos puedan dar respuesta. Aquí tienen, por ejemplo, la tabla 2. Siempre les digo enumeren las tablas para así de esa manera yo
puedo saber de qué se trata. Este es de la espinaca. Aquí está su gráfica con su respectiva interpretación. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? En esta tabla donde hemos colocado muestras, podemos observar los tiempos, tipo de pigmento, medidas totales y detalladas de cada uno de los pigmentos en centímetros y en base a un extracto de espinaca combinado con la misma cantidad de alcohol puro de 96. Y acá se ven los colores, hicieron su leyenda, pero algo que yo quiero indicar que se me ha pasado, y disculpe, este trabajo fue interdisciplinario. ¿Eh? Para poder hacer este trabajo, en la institución donde estoy, se trabaja con el área de matemáticas y en el área de comunicación. Estas gráficas no hubieran sido posibles si los profesores de matemática no hubieran hecho su parte. Y se trabaja muy bonito, ¿saben por qué? Porque nosotros tenemos reuniones donde coordinamos y le digo, mira, mis chicos van a llegar hasta tablas, hasta tal fecha, tal semana. Entonces, el profesor ya tiene programado desde el inicio de año en qué mes va a comenzar a trabajar todo lo que es la tabla estadística, porcentajes, la media, la moda, porque esto se ha hecho en toda la secundaria. Entonces, ellos tienen que sacar sus medias, su moda, y trabajan los profesores de matemáticas de una manera coordinada. Y los profesores de comunicación, después que ellos ven esta presentación, ellos le invitan a los estudiantes a hacer un ensayo. Este trabajo no solo es correspondiente al área de ciencia y tecnología, y eso es algo bien importante. Cuando hay un trabajo y un compromiso de los docentes, se hace más llevadera, más factible. ¿Qué es más trabajo? Sí, es más trabajo. Sí, algún colega puede mostrar de repente cierta resistencia, pero finalmente hay ese compromiso, ¿no? Y eso es algo muy importante porque al final todos ganamos, no solamente nosotros, sino los estudiantes también. Bien, entonces acá tenemos la tabla número 3, con sus datos y su gráfica correspondiente. La tabla número 4, su gráfica. Y quisieron hacer, de esto es precisamente lo que quería decir. Estas gráficas circulares yo no las he enseñado. Eso lo hicieron con el área de matemáticas. Cómo ellos pueden trasladar todos sus datos a las gráficas circulares. ¿Ven? Ahí está. Han hecho 3 gráficas circulares, espinaca, beterraga, albahaca. Esta con la mediana en centímetros. Esta de aquí es el tiempo promedio de absorción en los extractos. Aquí viene el promedio de absorción en materiales absorbentes. Y luego acá tenemos la tabla de información adicional. Promedio de absorción en centímetro, mediana, tiempo, que trasladaron de las gráficas circulares. Esta gráfica lineal, miren qué interesante, también lo hicieron ellos. Como les digo, esta es parte del área de matemáticas. Analiza datos de información. Esta es la parte bien álgida, ¿no? Nuestros chicos tienen que analizar. ¿Y cómo lo analizan? Siempre les hablo de una trilogía, ¿no? Primero, tienes que hablar de tus autores. ¿Qué aportaron tus autores con relación a los pigmentos? Ahora que tú ya sabes qué son los pigmentos, qué es la porosidad, la absorción. Y lo otro es tu hipótesis. Contrasta con tu hipótesis. ¿Tu hipótesis es verdadera o hay que cambiarla? Lo otro es lo que tú vas a poner. ¿Qué consideras tú el resultado aquí? Porque las gráficas han arrojado un resultado. En este análisis nos demoramos bastante, pero finalmente se logró. Acá miren, primero ellos ponen los resultados del experimento en los análisis. Segundo, contrastan las hipótesis. Tercero, el autor. ¿Qué dijo tu autor? Gutiérrez Flores, por ejemplo, dice que los papeles de fibra vegetal tienen más resistencia al degradarse. Y Chamorro Requena, ¿qué dice? Los carotenoides se deben fundamentalmente a reacciones de oxidación, ya sean no enzimáticas o debidas a enzimas como las liposinasas y se presenta generalmente durante el secado. Ajá. Y finalmente aquí, discusión
y conclusiones. Bueno, acá nos pedían que hagan una discusión, entonces yo, ¿cómo voy a hacer una discusión? Discute con tu autor, le digo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dice tu autor? Y lo que escriben los chicos, ¿no? El autor Chamorro dice que los extractos vegetales se oxidan más rápido produciendo un cambio de color. Sin embargo, no estamos de acuerdo, debido a que el nivel de absorción de los distintos extractos vegetales va a depender de la capacidad que tengan estos materiales. Probablemente los chicos no entendieron esa parte, o si de verdad posicionan que no están de acuerdo, pero algo que siempre es darles autonomía, ¿no? Ya después yo lo converso con ellos en clase y les pongo la teoría y lo contrastamos. Pero esto es lo que ellos presentaron en su presentación final. Discusión del párrafo 2, acá habla de otro autor, por ejemplo, que también dice, ¿no? Nos dice que la oxidación del pigmento se debe al ambiente más que a la porosidad del papel de fibra. El ambiente puede ser un día caluroso, absorbe más rápido que en un día frío. Les preguntaba yo a ellos, ¿no? ¿Tú estás considerando? Y acá dice, ¿no? La porosidad de los papeles de fibra, estamos en desacuerdo con lo que dice este autor, ya que el experimento realizado utilizamos diferentes materiales absorbentes con distintos extractos vegetales y pudimos llegar a la conclusión de que la oxidación no tiene mucho que ver en la absorción, siendo invalidada nuestra hipótesis en concordancia a lo que nos dice nuestro autor. Y ahí lo ponen ellos, ¿no? Finalmente aquí lo colocan en estos cuadrantes, sus conclusiones. Aquí hicieron la presentación en la institución, prepararon sus paneles, expusieron. Aquí tenemos a la otra integrante. Y esto sí me encantó. Esto vino de ellos, porque había una cierta disconformidad entre ellos, porque decían, tú no has trabajado, tú has hecho más, yo he hecho menos, entonces hicieron su propio cuadro. Yo les dije a ellos, ustedes tienen que hacer sus logros y sus dificultades, sus aciertos y desaciertos. Entonces ellos ponen allí, ¿no? Lograron una presentación bien detallada, todo el grupo participó, las dificultades no pudieron reunirnos, poco tiempo para realizar la presentación, cómo lo superé, organicé mejor nuestro tiempo, indicando que podía ir haciendo la presentación. Hacen aquí su póster científico, donde ya presentan ya todo concatenado, organizado, y ahí culmina esta parte de la presentación. No me quisiera extender más, tenía otro material, pero veo que la hora nos está abordando. Entonces, quiero agradecer de antemano su atención, su tiempo, y que esta experiencia pues nos permita aplicarla, ¿no? De repente alguna estrategia que por ahí de repente puede resultar, porque sabemos que siempre nosotros los docentes somos innovadores, realmente nosotros somos promotores siempre de la creatividad y sé que lo vamos a lograr. Todo va a depender mucho de las fuerzas, de las ganas que le pongamos y sobre todo de la vocación, ¿no? A mí me encanta el área de ciencias, amo lo que hago y realmente yo disfruto en cada momento con mis chicos, así tengan muchas dificultades, siempre darle la opción de que lo que ellos van aprendiendo lo están construyendo y todo para que ese conocimiento después sea aplicado, ¿no? No que quede como letra muerta o en el cuaderno, sino que siempre hay que contextualizar. Bien, Miss Eliana, muchas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta. Bueno, estamos ya en el tiempo y bueno, vamos a ir finalizando ya este webinar. Agradeciéndote, Marlene, por la participación tan importante y tan detallada que has hecho de tu experiencia. Creo que el tiempo siempre para un webinar es menos, sin embargo, es tanta la experiencia que se tiene a compartir y tan detallada y tan importante, sobre todo en cada una de las capacidades, lo que se ha ido desarrollando, porque esto muy poco lo vemos los maestros. Siempre recibimos talleres, pero o también estamos, pero compartimos entre nosotros, ¿no? Lo que experiencias y aprendemos. Sin embargo, es bueno un espacio para compartir totalmente todo lo que hemos trabajado en el aula
que sea coherente con lo que también manejamos de este enfoque pedagógico que nos orienta a desarrollar competencias. Bien, para cerrar aquí, bueno, una recomendación aquí final que haría en la formación docente es que siempre colegas, formadores, especialistas, brindemos la oportunidad que los maestros puedan desarrollar sus capacidades, fortalecer sus capacidades a partir de situaciones complejas, situaciones significativas, que puedan ser convertidas en situaciones de aprendizaje, demos la oportunidad que puedan crear. Esta experiencia se va a transferir al aula, igual, de manera vivencial, creativa. Todos nosotros, al momento de enseñar, evocamos a quienes nos enseñaron. Entonces, que estos procesos de formación que tengan los maestros contribuyan a eso. Y veamos que en el tiempo también ellos van a desarrollar mucha creatividad en estrategias, que eso es lo más importante, ¿no? Y fortalecedor también para nuestra labor como docentes. Y bueno, terminamos aquí entonces, colegas. Les agradezco a nombre de CICEPUC, agradezco a Marlene por la participación el día de hoy. Este video se va a quedar grabado en el Facebook. Creo que tenemos acceso tanto Marlene como yo. Cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden hacer por el Facebook de CICE y vamos a ir respondiendo en el transcurso de los días. A veces hay colegas que nos conectamos no tan seguido, de repente en una presentación como esta, pues nos vamos a dar un tiempo de fin de semana de repente a revisarlo más al detalle, vendrán las preguntas y estaremos atentas para responder vía el Facebook y poder así seguir contribuyendo en esta implementación, en el desarrollo de competencias en ciencia y tecnología, sobre todo en la competencia indagada mediante métodos científicos para construir conocimientos. Muchas gracias, colegas, a nombre de CICEPUC, a todos ustedes por su participación. He visto que son más de 120 docentes que se han conectado en el Facebook del CICE, mientras que en otros Facebook compartidos también vemos a otra cantidad de maestros que han compartido y que también están presentes con nosotros. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.